La sala de espera del hospital estaba helada, con esas luces fluorescentes que te dejan la piel pálida y el alma más cansada. Olía a desinfectante y a miedo viejo. Yo llevaba una revista en las manos, de esas con páginas dobladas y letras borrosas, pero no estaba leyendo nada. Solo fingía, a mis 60 y tantos ya aprendí a hacer eso, aparentar calma cuando por dentro todo tiembla. Entonces se abrieron las puertas automáticas de urgencias y entró él, mi exmarido, más encorvado, más canoso, pero con la misma arrogancia pegada a la cara. Traía a una adolescente en brazos, sudando frío, con los labios pálidos. Gritaba pidiendo ayuda como si el mundo le debiera respuestas. Por un segundo no me vio. En el siguiente, nuestras miradas chocaron y su boca se torció en esa sonrisa que yo conocía demasiado bien. Se acercó disfrutando el espectáculo y lo dijo en voz alta para que todos escucharan, ¿y tu hijo, el defectuoso, ya se murió o todavía te da vergüenza? Sentí cómo se me endurecía el cuerpo, como si alguien me hubiera tirado hielo por dentro, pero no bajé la mirada. No le di el gusto, me limité a responder despacio, estoy esperando al doctor. Él soltó una risa corta venenosa. ¿Qué doctor? Tú siempre fábulas. En ese instante, la puerta de urgencias se abrió otra vez. Salió un médico con bata blanca impecable, gafete brillante y una calma que mandaba silencio sin levantar la voz. Detrás de él venía personal tomando notas, siguiéndole el paso. El doctor me miró y su expresión cambió suave, humana. Mamá, ya estoy aquí. Vi a mi exmarido ponerse blanco mientras leía el nombre bordado en la bata. Y para que entiendas por qué esa burla se convirtió en su peor pesadilla, tengo que contarte cuánto me costó criar a ese niño defectuoso y en qué se convirtió sin que él lo viera venir. Si alguna vez alguien te hizo sentir que tu hijo era menos, quédate, porque hoy el mundo le va a cobrar a ese hombre cada palabra. Yo no nací para el drama. Mi vida antes de Rogelio era sencilla. Trabajo estable, un cuarto limpio, café por las mañanas y un sueño que me parecía humilde y enorme a la vez, una familia tranquila. Yo quería un hogar donde se riera sin miedo, donde se comiera juntos, donde el amor no tuviera que probarse con gritos. Cuando él apareció, yo confundí su seguridad con protección. Hablaba bonito, caminaba como si el mundo le debiera respeto, y a mí, que venía de batallas silenciosas, esa firmeza me pareció refugio. Me prometió una vida bien hecha, una vida como debe ser, y yo, sin saberlo, empecé a entrar en su molde. Al principio eran detalles que se disfrazaban de preocupación, que si mi ropa, que si mis amigas, que sí para que trabajas si yo puedo. Luego vinieron las reglas con sonrisa, no respondas así, no opines de eso, no te metas. Rogelio tenía un tipo de amor que siempre venía con condiciones. Lo peor es que en esos años yo aún no sabía ponerle nombre. Yo pensaba, es carácter, pensaba, es responsable, y cuando me embaracé, esa obsesión por el control se volvió una religión. Desde el primer ultrasonido, Rogelio se apropió del bebé como si fuera un trofeo. Mi heredero, decía, y lo repetía con orgullo frente a cualquiera. Compró libros, descargó aplicaciones, quería estar en cada cita, opinar en cada decisión. Si yo decía que estaba cansada, él preguntaba cuánto había dormido. Si yo comía algo que se le antojaba poco saludable, me miraba como si yo estuviera arruinando su proyecto perfecto. A veces me agarraba la mano y me decía, todo va a salir bien, pero no lo decía para calmarme a mí, lo decía para calmar su necesidad de que el mundo obedeciera. Casi al final del embarazo, en una consulta de rutina, el doctor se quedó viendo la pantalla más tiempo de lo normal. Llamó a otro médico, hablaron bajito, señalaron puntos que yo no entendía. Yo no sentí miedo por mi bebé, sentí miedo por la cara de Rogelio. Porque yo ya conocía ese gesto, la mandíbula apretada, los ojos fríos, el silencio antes de lanzar una sentencia. El doctor, con delicadeza, dijo algo como posible condición genética, marcadores, necesitamos más estudios. A mí se me hizo un hueco en el estómago no por la palabra condición, sino por la palabra posible, porque yo sabía que para Rogelio posible significaba imperdonable. Esa noche en casa él no me abrazó, no me preguntó cómo me sentía. Se puso a caminar por la sala como animal encerrado. Eso está mal, repetía, a mí no me puede pasar. Yo lo miraba y por primera vez entendí algo que me dio vergüenza admitir, yo estaba sola aunque estuviera casada. Me acosté con la mano sobre la barriga, sintiendo a mi hijo moverse, y le susurré, no tengas miedo, yo sí te voy a querer con todo. No era una promesa bonita, era una promesa de guerra. El día del parto fue una tormenta. Dolor, luces, voces, prisa. Yo estaba rota por dentro y por fuera, pero en cuanto lo escuché llorar, algo se encendió en mí. Lo pusieron sobre mi pecho por un momento. Tenía calor, vida, olor a recién nacido. Yo lo vi y no vi condición, yo vi un milagro respirando. Le besé la frente y me salió un hola, mi amor, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Y entonces miré a Rogelio.
Su cara no tenía lágrimas, no tenía emoción. Se le cayó la máscara como si alguien se la hubiera arrancado. Vi asco, vi rechazo. Vi la decepción más cruel, la decepción de un hombre que amaba la idea de ser padre, pero no amaba a un hijo real. No dijo nada al principio, solo miró al bebé como si fuera una equivocación del destino. Una enfermera trató de moverse rápido, de cambiar el ambiente, de hacer como que no pasaba nada, pero las palabras igual salieron, secas, sin vergüenza. Yo no voy a criar eso. Lo dijo en el cuarto del hospital, con gente alrededor, como si mi hijo fuera un objeto defectuoso, como si yo tuviera que aceptar su sentencia por lógica. Sentí que me ardía la cara, no por mí, sino por mi bebé. Yo quería gritarle, quería partirle esa arrogancia en dos, pero estaba débil, con el cuerpo abierto, con el alma recién parida. Lo único que pude hacer fue abrazar a mi hijo más fuerte cuando me lo devolvieron. Rogelio se fue ese mismo día. No con un portazo dramático, sino con esa frialdad de quien cree que tiene derecho a abandonar. Regresó después solo a recoger cosas. Dijo que necesitaba pensar, que esto no era lo que firmó, como si un hijo viniera con garantía. Y antes de salir, soltó la otra puñalada, que no esperara dinero, que no esperara apoyo, que cada quien se hace cargo de lo suyo. Su familia desapareció como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Las llamadas dejaron de entrar, las visitas se acabaron. De un día para otro, la casa se quedó grande, silenciosa, y yo me quedé con un bebé en brazos y una cuenta regresiva en la cabeza, porque la vida no espera a que una mujer se recomponga. Vinieron las citas, los controles, las terapias. Vinieron las listas de cosas que había que hacer y el miedo de no poder pagarlas. Vendí lo que pude, empecé a trabajar de noche, limpié pisos ajenos con las manos agrietadas, me dormía sentada. Había días en que el cuerpo me dolía tanto que me preguntaba cómo seguía de pie, pero luego mi hijo me sonreía, una sonrisa limpia, sin culpa, sin vergüenza, y yo recordaba por qué no podía rendirme. Sus pequeñas victorias se volvieron mi oxígeno. El primer gesto cuando me reconoció. El primer sonido que parecía mamá. El primer paso torpe celebrado como si hubiera corrido un maratón. La gente veía lento, yo veía valiente. Y cada noche cuando lo acostaba le prometía en voz bajita, con el corazón apretado, yo te voy a hacer más fuerte que el mundo. No para que le demuestres nada a nadie, sino para que nunca te rompan como intentaron romperme a mí. Con el tiempo, empecé a notar algo que nadie se esperaba. Mi hijo tenía una curiosidad rara, luminosa. Se quedaba hipnotizado con imágenes del cuerpo humano, con esqueletos de plástico, con libros viejos de ciencia que yo compraba de segunda mano. Recordaba cosas con una precisión que me asustaba y me llenaba de orgullo. Yo llegaba cansada, con la espalda hecha polvo, y lo encontraba señalando dibujos, repitiendo palabras difíciles a su manera, como si su mente estuviera corriendo más rápido que el resto del mundo. Y ahí entendí que el problema nunca fue él. El problema siempre fue la mirada de los demás. La escuela fue mi primer ring. Yo llegaba con mi hijo de la mano, papeles doblados con cuidado, la sonrisa educada lista, y me recibían con la misma frase disfrazada de política. Aquí no estamos preparados. Una directora me dijo que no tenían personal capacitado. Otra me habló de riesgos, como si mi hijo fuera un accidente esperando pasar. Había quienes ni siquiera abrían la puerta completa, hablaban desde la reja, con pena falsa, con prisa real. Yo me iba caminando despacio para no llorar enfrente, pero por dentro me ardía todo. No por el rechazo, sino por la seguridad con la que el mundo se atrevía a decidir quién merecía aprender. Así que hice lo que hacen las madres cuando la vida les dice, no, construí una ruta alternativa. Aprendí a enseñar en casa con lo que podía. Letras en cartón, números en frijoles, lectura en voz alta aunque él todavía no pronunciara bien. Me sentaba con él después de mis turnos de limpieza, con los dedos hinchados, y le repetía las cosas 1000 veces sin perder la paciencia. No porque yo fuera una santa, sino porque entendí que nadie iba a venir a salvarnos. Si él necesitaba una maestra, yo me convertía en una. Cuando por fin una escuela aceptó hacer el intento, lo hicieron con cara de favor. En la primera junta, una maestra me dijo, bajemos expectativas para que no se frustre. Yo asentí por educación, pero por dentro pensé, no es él el que está limitado, son ustedes. Y aún así me mordí la lengua porque yo ya había aprendido algo, a veces para ganar primero hay que aguantar. Los primeros meses fueron duros, había miradas que cortaban, mamás que jalaban a sus hijos cuando él se acercaba. Niños que repetían lo que escuchaban en casa, apodos, risitas, preguntas crueles. Yo lo veía llegar con su mochilita y una sonrisa que se le apagaba poquito a poquito y sentía una rabia silenciosa que me pedía gritos. Pero yo no grité, hice otra cosa, le di estructura. Le di rutina, le di herramientas. Le enseñé a respirar cuando lo provocaban y a responder con calma cuando lo subestimaban.
No les debes explicación, mi amor, les debes resultados, le decía, y él me miraba serio, como si lo entendiera más de lo que su edad permitía. Fue en ese mismo año cuando el mundo empezó a tropezarse con una verdad incómoda. Mi hijo era rapidísimo, no de la forma en que la gente esperaba, no era el típico niño prodigio de película. Era un niño que tenía terapias, que batallaba con ciertas cosas, sí, pero que tenía una memoria que parecía cámara. Escuchaba una explicación 2 veces y la repetía completa. Veía un mapa y se lo quedaba grabado. Le encantaban los libros de ciencia, los dibujos del cuerpo humano, los rompecabezas lógicos. Una maestra me llamó para reclamarme que seguro yo le estaba haciendo las tareas. Le pedí que lo evaluara ahí, enfrente de ella. Lo hizo. Y se quedó callada cuando vio que mi hijo no solo sabía las respuestas, las explicaba. La directora me citó después con un tono diferente. Ya no era con lástima, era con sorpresa. Me habló de algo que yo no había oído nunca, que existían niños doblemente excepcionales, que podían tener una condición y al mismo tiempo capacidades altas en otras áreas. Yo salí de esa oficina temblando, no por orgullo sino por alivio, porque por fin, por primera vez, alguien estaba viendo a mi hijo completo, no en pedazos. Eso no hizo que el mundo se volviera amable, solo lo hizo más obvio. Los que antes se burlaban, ahora se incomodaban. Algunos niños lo odiaban porque él les resolvía ejercicios que ellos no entendían. Algunos papás decían que no era justo que estuviera en el mismo salón. Pero también pasó algo que no olvido. Un compañero empezó a sentarse junto a él para estudiar, luego otro, porque mi hijo, además de listo, era bueno, no presumía, ayudaba, explicaba con paciencia. Tenía esa calma rara que yo no sé de dónde sacó, como si hubiera nacido sabiendo que la vida se responde mejor sin gritar. La adolescencia fue un montaje de disciplina, despertadores antes del sol, camiones largos, bibliotecas con luz amarilla, becas pequeñas que se sentían como tesoros, terapias que seguían, aunque el cuerpo ya no me diera para todo. Hubo días en que me quedaba sin fuerzas en el baño, con la escoba apoyada en la pared, llorando bajito para que él no me oyera, y luego salía, me lavaba la cara y le sonreía. Porque si yo me rompía, él lo iba a sentir, y yo no podía darle ese miedo. Cuando dijo quiero ser médico, yo no me reí, no le dije es difícil, le dije la verdad, va a ser una guerra, pero nosotros no pedimos permiso, nosotros entregamos resultados. Y él se lo tomó literal, estudiaba como si cada página fuera una escalera. Mientras otros salían, él leía, mientras otros se rendían, él repetía. Cuando el sistema empezó a insinuar que medicina es imposible, yo no discutí con discursos. Solo lo acompañé a cada examen, a cada trámite, a cada puerta, y cada puerta que se cerraba la convertíamos en combustible. El día que salió su nombre aceptado, yo me derrumbé, no de tristeza, de esos llantos que te limpian el alma. Me senté en la cocina con el papel en la mano y pensé en todas las noches de hambre, en todas las rodillas dobladas, en todas las veces que me dijeron no, y ahí estaba, un sí enorme escrito con letras oficiales. Mi hijo entraba a medicina. Mi hijo, al que un hombre llamó defecto, estaba entrando al lugar donde se salvan vidas. La universidad no fue fácil, nunca lo es, pero mi hijo no llegó a pedir compasión, llegó a trabajar. Al principio lo miraban raro, luego lo miraban con respeto. Aprendió a hablar con precisión, a moverse con seguridad, a pararse frente a otros sin encogerse. En prácticas clínicas su calma era contagiosa, con niños era mágico. No les hablaba desde arriba, les hablaba al nivel de los ojos como si fueran personas completas, no pacientes chiquitos. Y los padres lo notaban, los colegas lo notaban, la gente que de lejos no apostaba un peso por él empezó a buscarlo. Cuando entró a residencia, su nombre empezó a circular por el hospital como esos nombres que no se gritan, pero se respetan. Es bueno, es preciso. No se altera, tiene manos firmes. Yo lo veía con su bata y sentía una mezcla rara, orgullo y miedo, porque el hospital también es un escenario donde el pasado puede aparecer como un fantasma sin avisar. Y por eso, el día que me pidió que fuera a firmar unos papeles, yo llegué temprano. Hospital frío, luces blancas, la misma revista vieja en mis manos. Ese día estaba extraño, demasiada gente, demasiado ruido, las camillas iban y venían, las voces subían de tono en urgencias. Yo sentía, sin saber por qué, que algo venía directo hacia mí, como si el aire estuviera jalando una puerta que yo creía cerrada. Entonces escuché el escándalo en las puertas de emergencia, gritos, pasos, una enfermera corriendo. Y la frase que me atravesó el cuerpo sin tocarme, Kisika ana pastko wapaskayen saktae, volteé y ahí estaba él, más viejo, más flaco, pero con la misma arrogancia mal puesta. Entró cargando a una adolescente en brazos, pálida, sudando, como si se le fuera la vida. Rogelio no miraba a nadie, exigía como siempre hasta que me vio, y su cara cambió de golpe.
como si el mundo le hubiera regresado el nombre que él enterró. Ese hombre que nos abandonó hoy venía corriendo por su hija, y sin saberlo todavía, traía en los brazos el boleto directo a su peor humillación, porque su única esperanza en ese hospital era mi hijo. Se detuvo frente a mí como si alguien le hubiera cruzado el paso al destino. Durante un segundo vi el desconcierto en su rostro, pero no tardó en regresar lo único que siempre había sabido usar bien, el veneno. Miró alrededor, notó que había gente y decidió hacer de ese momento un espectáculo. ¿Y tu hijo, el defectuoso?, dijo en voz alta, con una sonrisa torcida. ¿Ya se murió o todavía te da vergüenza decirlo? Sentí cómo el aire se volvía pesado. Algunas personas en la sala levantaron la vista, otras bajaron la mirada incómodas. Yo no me moví, no bajé la cabeza, no le di el gusto, cerré la revista con calma y la dejé sobre mis piernas. Estoy esperando al doctor, respondí sin emoción. Se rió fuerte, seguro de sí mismo. ¿Qué doctor? Tú siempre inventando cuentos para no aceptar la realidad. Y entonces ocurrió, las puertas de urgencia se abrieron, el ruido del hospital cambió, las enfermeras se alinearon casi de forma automática. Un grupo de residentes apareció detrás de una figura con bata blanca impecable, paso firme, mirada concentrada. El gafete brilló bajo la luz fría, jefe de pediatría. Él levantó la vista, me vio y su expresión se suavizó. Mamá dijo con voz tranquila, ya estoy aquí. El hombre frente a mí dejó de respirar por un instante. Sus ojos bajaron al gafete, leyó el nombre, lo leyó otra vez, y cuando lo entendió su rostro perdió todo color. La seguridad se le cayó del cuerpo como un traje viejo. Emiliano, balbuceó, tú. Mi hijo giró apenas la cabeza, profesional, distante. No había reconocimiento emocional, solo cortesía médica. Soy el doctor Emiliano Sánchez, dijo. ¿Usted es familiar de la paciente que ingresó hace unos minutos? Soy tu padre, soltó el hombre desesperado, como si esa palabra fuera una llave maestra. Emiliano lo miró con calma. No había rabia, no había odio, solo verdad. No, señor, respondió. Usted fue un apellido ausente. Mi padre fue mi mamá. El golpe fue silencioso, pero brutal. Vi cómo ese hombre retrocedía un paso como si acabaran de arrancarle algo del pecho. No hubo gritos. No hizo falta. En ese momento, una enfermera se acercó con una carpeta. Doctor, la paciente presenta convulsiones recurrentes y fiebre alta. El padre reporta antecedentes neurológicos desde la infancia. Mi hijo tomó la carpeta, leyó rápido. Su expresión cambió, pasó del pasado al presente sin esfuerzo. Llévenla a observación inmediata, ordenó. Preparen resonancia y estudios completos. Yo me encargo, y se fue con ellos, no miró atrás, no buscó aprobación, eligió su ética. El hombre se quedó ahí roto, con las manos temblando, mirándome como si de pronto yo fuera juez. Tú sabías, susurró. Todo este tiempo yo aprendí a vivir sin ti, le dije despacio. Hoy te toca aprender a vivir sin nosotros. Pasaron horas. El hospital se llenó de murmullos, pasos, máquinas. Yo esperé sentada, no por él, por mi hijo. Cuando Emiliano volvió, traía la bata manchada, el cansancio marcado, pero los ojos claros. La niña está estable, me dijo, pero hay algo que no cuadra. Esa noche encontró lo que otros no vieron. Una malformación pequeña, escondida, peligrosa. Una cirugía era la única opción, urgente. El hombre cayó de rodillas frente a mí. Por favor, lloró. Perdóname, te lo ruego, haré lo que sea. Lo miré como se mira a alguien que ya no importa. El perdón no devuelve el tiempo, respondí, y yo ya no negocio con el pasado. El día de la operación, él esperó solo. Nadie lo consoló, nadie lo abrazó. Cuando Emiliano salió del quirófano, se quitó el gorro y me miró. Mamá, lo logramos. El hombre escuchó esas palabras, y en ese instante entendió todo. No perdió un hijo ese día. Lo había perdido hace muchos años. La cirugía duró más de 6 horas. Nadie celebró, nadie habló de milagros. Solo hubo silencio, máquinas trabajando y un equipo siguiendo instrucciones con precisión quirúrgica. Cuando finalmente salió el cirujano principal, su gesto fue claro, la intervención había sido un éxito. La niña estaba estable, el riesgo había pasado, yo observé al hombre desde lejos, se desplomó en una silla cubriéndose el rostro con las manos. No sentí alivio por él, sentí alivio por la niña, porque ella no tenía la culpa de nada. Porque la vida no se cobra cuentas con inocentes. Emiliano salió después exhausto con la bata aún puesta, no buscó aplausos, no miró cámaras, se acercó a mí, me apretó la mano y solo dijo, va a estar bien, eso fue todo, eso bastó. En los días siguientes, el hospital se llenó de rumores, de preguntas, de historias que querían convertir lo ocurrido en espectáculo. El hombre intentó lo que siempre había sabido hacer, usar dinero para lavar culpas. Propuso una donación, un fondo, entrevistas. Quería que su nombre quedara ligado al hospital, a la recuperación, al acto noble. Mi hijo fue claro.
El dinero puede ayudar a muchos niños, dijo, pero no va a limpiar conciencias ni a reescribir historias. Aceptó la donación con condiciones estrictas, sin su nombre, sin protagonismo, sin narrativa heroica. El foco debía estar en los pacientes, en la investigación, en el trabajo médico, no en el padre ausente que llegó tarde, y así ocurrió. Los medios hablaron del joven médico, del especialista brillante, del jefe de pediatría que había detectado lo que otros no vieron. Nadie preguntó por el hombre, nadie lo buscó, se volvió invisible. Esa fue la verdadera consecuencia. No hubo gritos, no hubo humillación pública, solo irrelevancia. Una noche, días después, Emiliano y yo cenamos en casa, nada especial, sopa caliente, pan, silencio cómodo. Me miró como cuando era niño. Gracias, mamá, me dijo, por nunca soltarme. Lo miré, ya no era el bebé al que llamaron defecto. Era un hombre íntegro, un médico respetado, un ser humano completo. Gracias a ti, respondí, por convertir el dolor en propósito. Esa noche dormí en paz, no porque alguien pagara, no porque alguien se arrepintiera, sino porque entendí que la victoria no siempre hace ruido. A veces se sienta contigo a la mesa, respira, y no se va. Ese día en el hospital no gané una pelea, gané una vida que nadie pudo quitarme.